Voy a empezar este video haciendo una pregunta. ¿Hablar en lenguas es un don dado por el Espíritu Santo? Pues podemos responder afirmativamente: este es un don dado por el Espíritu Santo. Es uno de los 9 dones del Espíritu Santo y es real porque está escrito en la palabra de Dios. Lo que no es real es la forma en que lo están interpretando y enseñando hoy en las iglesias, y fundamentalmente los llamados profetas de la prosperidad. Ya este don, lejos de ser bíblico, lo están convirtiendo y lo han convertido en una doctrina pastoral. Su verdadero objetivo escondido dentro de la Biblia y enseñándole a los siervos de Dios por el librito que escribió el apóstol, el que está sustituyendo la verdadera palabra de Dios. Desde la casa de paz empiezan a enseñarte la interpretación del don de lengua. No interpretación, porque realmente, si queremos hablar verdad, este es el único don, el único idioma, mejor dicho. Este idioma, este don de lengua, es el único que no tiene interpretación, porque no tiene reglas lógicas para aprenderlo. Aquí tú puedes decir cualquier sonido que ellos te califican como que estás hablando en lengua. Aquí el líder empieza a hablar en lenguas donde no hace falta el don de lengua, porque todos hablan el mismo idioma. Pero como el pastor se lo empezó a enseñar desde los discipulados, y además de eso le entrega un folleto escrito por él a su manera, interpretado por él a su manera, pues esto se convierte en una enseñanza en cadena. Y como nosotros somos como niños aprendiendo lo que nos están enseñando desde la cuna, pues seguimos por ese camino. La palabra dice en 1 Corintios 14:20: hermanos, no seas niño en el modo de pensar, sino sed niño en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Si usted oye al líder de casa de paz, al pastor, profeta o maestro hablando en lenguas que ellos dicen y que usted ni nadie, por más que se esfuerce, entienden, ¿no sería esto un motivo para preocuparse? Pero si además lo oye diciendo que el que no habla en lengua no tiene al Espíritu Santo, y que hablar en esa lengua te llena del Espíritu Santo, y usted oye todos aquellos sonidos repetitivos con gritería, y por más alto que grite, se entiende menos. Miren, le digo que estudien la Biblia y se dejen de estar haciéndole caso a los falsos profetas, inventadores de doctrinas pastorales. Usted oye al líder hablando en lengua y a muchos discípulos que lo siguen, pues también empiezan a emitir sus sonidos, tratando de imitar aquello que está oyendo. Qué vergüenza lo que está pasando hoy. Como hay miles de personas confundidas. Oigan esta anécdota de 2 siervos en la iglesia. Dice Devon que todas las semanas en su iglesia muchas personas parecen recibir el Espíritu Santo y milagrosamente hablan en lenguas, y que algunas de ellas llevan vidas inmorales, mientras que él trata de vivir
con rectitud, y aún así por más que ora pidiendo este don al Espíritu, no lo recibe. ¿Que cómo es posible esto? Él se pregunta. A Gabriel también le sucedió algo similar, y lo más incómodo para él es que él dice que cuando está orando hay personas al lado de él gritando cosas que ni ellos mismos entienden. De esto los cristianos debíamos sacar una conclusión y decir que esto nos parece que es algo inútil lo que estamos haciendo con estas algarabías en la iglesia o casa de paz donde nos encontremos adorando a Dios. Si fuera un don de Dios, como realmente es un don de Dios, ¿no debería tener algún beneficio práctico? Miren, vamos a analizar qué propósito cumplía el don de lenguas en el primer siglo. La Biblia dice que en aquellos tiempos Dios le concedió el don de hablar en lenguas a algunos hombres y mujeres. Le dio esa capacidad de hablar en idiomas que no conocían. Y esto sucedió en Jerusalén pocas semanas después de la muerte de Cristo, durante la fiesta de Pentecostés del año 33. Aquel día unos 120 discípulos de Jesús se llenaron del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Ellos empezaron a hablar en lenguas. No, se dice que empezaron a decir estas cosas incoherentes y repetitivas, sin sentido, como se está haciendo hoy. Dice que empezaron a hablar en lenguas. Y los allí presentes, que venían de todas partes, de diferentes lugares, con diferentes idiomas y dialectos, quedaron atónitos al oír hablar en sus propias lenguas, en sus propios idiomas, en su propio lenguaje, en los idiomas en los cuales habían nacido y crecido. Lean Hechos capítulo 1, verso 15 y Hechos capítulo 2, verso 1 al 6. Estudien este libro de Hechos en estos dos capítulos. ¿Qué dice la palabra de Dios? No se dejen engañar más por estos falsos profetas que le están llenando los oídos con mentiras. Las escrituras muestran a otros discípulos de Jesús que también poseían ese don divino. Uno de ellos fue el apóstol Pablo, quien, facultado por el Espíritu Santo, podía hablar varios idiomas. Esto lo dice la Biblia, no yo. Podía hablar varios idiomas. Hechos 19:6, Primera de Corintios 12, 10 y 28, y Primera de Corintios 14, verso 18. Miren lo que dice la palabra en Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. La palabra profetizar es llevar la palabra de Dios, profetizar la palabra de Dios. Tenían que hablar el idioma de allí para poder profetizar. Aquí lo dice la palabra de Dios, que hablaban en lenguas y profetizaban. Analicen este versículo. Dice lenguas
en plural. Si fuera estas lenguas que dicen que hablan hoy, no dijera lenguas en plural, sino en singular, lengua. Si yo hablo español, no puedo decir que yo hablo lenguas o que yo hablo idiomas. Si yo solo hablo el idioma español o el idioma ruso o el idioma inglés. Si hablo todos estos idiomas, sí puedo decir que yo hablo lenguas, que yo hablo idiomas. Aquí se puede ver claramente que Pablo hablaba varios idiomas, por lo que podemos pensar que una habilidad dada por el Espíritu Santo tenía que tener una buena finalidad. El don de lenguas era como un respaldo para el don divino. Al escribirle a los cristianos de Corintio, entre quienes habían algunos que aparentemente hablaban en lenguas, Pablo explicó que este don servía como señal a los incrédulos, es decir, para quienes no pertenecían a la iglesia cristiana. Corintios 14, 22. Así que las lenguas son señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Aquí podemos sacar una conclusión, que la reciente congregación cristiana contaba con el respaldo divino, tanto en el don de lenguas como en otros dones de las manifestaciones del Espíritu Santo. La Biblia no dice que los discípulos de Cristo o los profetas de estos tiempos precristianos hablaron en lenguas, en estas lenguas que están hoy practicando esta generación. Por tanto, debía haber un segundo propósito para que los discípulos de Cristo recibieran este don. Jesús, al principio de su ministerio, le ordenó a sus seguidores que predicaran el mensaje del reino de Dios únicamente a los judíos. Mateo 16. Sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Rara vez los discípulos de Jesús habían tenido que andar por lugares que no fueran habitados por judíos. Pero después de la muerte de Jesús y resurrección en el año 33, Jesús mandó a sus seguidores a hacer discípulos por todas las naciones y que serían sus testigos hasta las partes más distantes de la tierra. Mateo 28, 19, Hechos 1, 8. Y para llevar las buenas nuevas había que hablar otros idiomas aparte del hebreo. Los primeros discípulos eran iletrados y del vulgo. Hechos 4:13. ¿Cómo iban a hablar en tierras lejanas donde la gente hablaba otros idiomas desconocidos para ellos? Esto solo fue posible gracias al Espíritu Santo, que aquellos discípulos pudieron cumplir aquella misión de hablar idiomas totalmente desconocidos para ellos. Por tanto, podemos afirmar que el don de lengua tenía dos objetivos muy importantes: que los primeros cristianos contaban con la aprobación divina, y segundo,
llevar las buenas nuevas a toda la gente de cualquier parte. ¿Será ese el objetivo de hoy? Miren, en Pentecostés, aquel día dice la Biblia que una gran multitud vio a los discípulos hablando en lenguas, y gracias a ello aquel día unas 3,000 almas fueron añadidas a la congregación cristiana. Hechos capítulo 2, versos 5, 6 y 41. Miren bien, cristianos creyentes en Jesús, lo que dicen estos versículos. Aquí habla de lenguas, idiomas, lenguajes, todos en plural. Aquí la palabra de Dios no está hablando de lengua en singular, sino de lenguas. Y que gracias al don de lenguas dada por el Espíritu Santo a algunas personas que hablaron y profetizaron las buenas nuevas del reino de Dios a aquella multitud de personas ahí reunidas de diferentes lugares con diferentes idiomas y dialectos. Ese día fueron añadidos a la congregación cristiana. Allí todos entendieron en sus idiomas lo que se profetizaba. No le hablaron con palabras incoherentes y repetitivas, sin sentido común, como hacen estos profetas hoy, haciéndose los más espirituales, engañando al pueblo de Dios, a los incautos que no estudian la palabra de Dios. El don de lengua, según la Biblia, es para llevar la buena nueva a todo el mundo. Y si es así, ¿qué hacen los profetas emitiendo estos sonidos incoherentes solo en la iglesia? Si aún fuera verdad que lo hacen por amor, ¿por qué no andan por el mundo hablando en lengua para que ganen almas perdidas? Estudien 1 Corintios capítulo 14 para que puedan sacar sus conclusiones y se den cuenta de lo que está pasando. Hay un pastor, un autodeterminado, denominado apóstol, que dice que alguien le dijo: pastor, ¿por qué usted habla en lenguas? Y que él le contestó: porque yo no estoy hablando contigo, yo estoy hablando con Dios. Esto es lo más inaudito y ridículo que hay. Si usted está hablando con Dios, pues hable usted solo en intimidad con Dios. No te haga el más espiritual, que eso no te pega. Allá los que creen y siguen dejándose engañar por estos falsos profetas llamados de la prosperidad. Ya vimos que el don de lengua del siglo I era un medio para difundir las buenas nuevas a personas que hablaban otros idiomas. ¿Cumplirá ese mismo objetivo hoy? No olvidemos que las personas que visitaron Jerusalén en la fiesta de Pentecostés venían de otras partes donde hablaban idiomas diferentes, y los discípulos allí le hablaron en sus idiomas de cada país, en sus lenguas nativas, y le entendieron a la perfección. En cambio, los que hablan en lenguas hoy, pronunciando palabras incoherentes, articulando sonidos totalmente incomprensibles, ¿qué están haciendo? Está bien claro que lo que hablan en lenguas hoy difiere totalmente de lo que hablaron en lengua en el primer siglo. De los que verdaderamente recibieron el don del Espíritu Santo. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 13:8? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ustedes están oyendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos averiguar a quienes
le está concediendo Dios hoy ese don espiritual de hablar en lengua, y más en esas lenguas que no se entienden. ¿Seguimos la palabra de Dios o seguimos doctrina de hombres? Jesús sabía que el don de lenguas cesaría no mucho después de formarse la congregación cristiana. Por eso, no mucho antes de morir, habló de una señal que siempre identificaría al verdadero cristiano. En esto conocerán que ustedes son mis verdaderos discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Juan 13:35 y 1 Corintios 13:8. ¿Qué dice el amor? Nunca falla, y predice que los dones del Espíritu cesarán. De hecho, el amor es la primera de las 9 virtudes, a lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu de Dios. Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Por tanto, los que en verdad tienen el Espíritu Santo y el respaldo divino son los que se aman de verdad. Y la tercera virtud que produce el Espíritu Santo es la paz. Ahí que los verdaderos siervos de Dios se esfuercen por buscar la paz, erradicando de su corazón todo vestigio de fanatismo y violencia. Miren la palabra de Jesús en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí Jesús se refiere a que reciban el poder, y uno de ellos es el de hablar en lenguas, en idioma, para que sean sus testigos en toda la tierra. Si fuera el poder del don de lengua que se practica hoy en la iglesia, ¿cómo sería posible comunicarse con todos los seres de la tierra con estos sonidos repetitivos, incoherentes y sin sentido común de lo que están diciendo? Basta de seguir diciendo de que están hablando con Dios. Eso es mentira. Además, indicó que esta obra seguiría hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Voy a concluir diciéndole: si el don de lengua, unos objetivos según la palabra de Dios, era llevar las buenas nuevas del reino de Dios a todo el mundo, como la única esperanza para la humanidad. Vea Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Recuerden Pentecostés, ¿qué lengua se habló? ¿No fue idiomas? ¿No fue en el idioma de cada uno de los que estaban allí? ¿No fue por el don del Espíritu Santo que repartió lenguas a los discípulos, los cuales pudieron hablarle a aquella multitud en sus propios idiomas en los cuales habían nacido? Está escrito en algún lugar de la Biblia que ese día se hablara en este lenguaje que hoy se practica en las iglesias, y que los pastores defienden que el que no hable lengua no ha recibido al Espíritu Santo.
Pues claro, si la Biblia dice que Dios le concedió el don de lengua a algunos hombres y mujeres, no a todos. Si esto lo dice la Biblia, entonces ¿cómo se afirma hoy que el que no habló en lengua no ha recibido al Espíritu Santo? Repasen 1 Corintios 13:8. Dice que las lenguas cesarán. Lo que hoy se enseña son doctrinas pastorales, cosas de su propio corazón, del corazón de cada profeta. Ahora hay que hablar en lenguas, las lenguas que enseñan los falsos profetas. Una vez les digo, estudien 1 Corintios capítulo 14, verso desde el 1 al 40, y ustedes sacarán sus propias conclusiones y se darán cuenta que estamos siendo engañados por esta falsa doctrina de la mal llamada prosperidad.